Yo pienso que poder ha tenido el pueblo venezolano, que ha sido capaz de destruir dos partidos políticos tradicionales corruptos como los colombianos, que ha sido capaz de transformar su constitución, ha sido capaz de renovar el Congreso y las gobernaciones, que está encaminado hacia una transición en Venezuela muy interesante, que es salirse de las rentas petroleras y empezar a producir, a vivir de la riqueza del trabajo. En la parte política fue lo mismo que hicieron los peruanos con Fujimori. A mí me parece que en la parte política es lo mismo que hizo el M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Uno diría que no es un proyecto democrático, digamos. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo dos cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano. Y lo hizo en su propia vida. Y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor, pero el proyecto de Chávez como una realidad tajante en Venezuela. Latinoamérica está cambiando. Latinoamérica está cambiando en Chile, en Argentina, con el Frente Amplio en Uruguay, con los indígenas del Maipo en Bolivia, en Ecuador con la insurrección indígena, en Perú con el cambio democrático de Toledo, en Brasil con la insurgencia del PT en las elecciones, en Venezuela con Chávez también. Pero el único país en donde no asoma aún la posibilidad de un cambio real en el poder es Colombia. A las oligarquías colombianas, a los jefes de los partidos políticos tradicionales colombianos, les asusta no solamente el cambio de Venezuela, sino todo el cambio latinoamericano, porque no lo entienden, no se dan cuenta que estamos transitando hacia otro tipo de ver la economía y hacia otro tipo de ver la política en América Latina. Me parece que las relaciones de Chávez con la guerrilla colombiana, primero que todo, no existen directas, no son amigos, no hacen parte del mismo proyecto político, no lo fueron antes, son más estrechas las relaciones de Chávez con militares colombianos. Y es mucho más estrecha la relación entre los dos pueblos y sus dos procesos de cambio político, que es lo que hay que anotar y lo que le asusta a ciertos amigos de Colombia. Y es que hay una hermandad de procesos de cambio político en Venezuela y en Colombia. El Plan Colombia, además de una inmensa inversión militar prestada, porque se devuelven los helicópteros y las armas con que nos vamos a matar los colombianos, provoca unas incidencias internacionales obvias. En primer lugar, una estampida del cultivo de la hoja de coca al conjunto latinoamericano, con lo cual no acabamos nuestra mafia se enriquece más. El Plan Colombia, en lugar de ser antinarcóticos, es promafioso, porque la mafia colombiana creció, nació, se desarrolló, se potenció sin sembrar una mata de coca. Y en segundo lugar, exportamos una destrucción sobre la selva amazónica, que es nuestra principal riqueza común. La principal riqueza del siglo XXI en nuestros países está a punto de destruirse por ese plan. En esa medida, las consecuencias alrededor de los otros países que reciben desplazados, que reciben guerra, que reciben narcotráfico como producción de coca y que pueden recibir incluso mafiosos son preocupantes. Se desata una carrera armamentista, se pone en peligro los proyectos democratizadores de nuestros vecinos, se coloca en peligro la unidad latinoamericana y pasamos a la posible escalada militar en el sentido de una intervención directa en nuestro país que se volvería regional. Doctor Luis Guillermo. Bueno, yo le haría las mismas anotaciones. Esa concepción pues da la idea de que entonces aquí nos pueden invadir los vecinos por el Plan Colombia. Yo no lo veo tan grave. Es más, si los hechos desmienten las suposiciones, la forma como
se está aplicando el Plan Colombia en el Putumayo, está desmintiendo a todos los arúspices de la tragedia después del Plan Colombia. Yo aspiro que él se aplique primero con un contenido social y después con un contenido jurídico y represivo dentro del Estado de Derecho, pero es que yo creo que los principales enemigos del Plan Colombia son los que temen que funcione bien, narcotraficantes y guerrilleros, y creo que lo primordial es erradicar el narcotráfico en Colombia, eso sí, tratando de que no se pase para otros países. Muy difícil, pero esas peleas hay que darlas. Por eso nuestra primera responsabilidad latinoamericana es solucionar pacíficamente nuestra propia guerra, porque si no la solucionamos, vamos a destruir los esfuerzos democratizadores de Ecuador, de Perú y de Venezuela, extendiendo nuestro propio conflicto. Doctor Luis Guillermo, ¿usted coincide en esa visión con el doctor Petro? No, es muy distinta. Yo pienso que ojalá el éxito del presidente Chávez en varios campos sea muy amplio, e inclusive si es un éxito verdadero, transportable a Colombia, un éxito en lo social, todavía no lo veo, va a cumplir 2 años, pero le quedan 5 y medio de ejercicio presidencial. En cuanto a reformas políticas, pues todavía tampoco veo algo que sea digno de imitarse. Y en cuanto a lucha contra la corrupción, pues ojalá, esa fue una bandera de él, pero 2 años en el poder, yo creo que no es el primer corrupto en la cárcel en Venezuela.